El Señor les bendiga en este día, que el Señor les esté con ustedes como está con nosotros y usando otra vez la tecnología. Vamos a comenzar con el mensaje de este día que lleva por título El propósito eterno de Dios. En Romanos, el libro de Romanos capítulo 8, verso 30. En ese verso vemos allí la palabra del Señor, dice: a los que predestinó, también los llamó. Solamente esa parte del verso vamos a leer. A los que predestinó, también los llamó. Eh, Vamos a comenzar allí. Vemos que en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, encontramos estas palabras: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Acá hay una piedra de toque o de tropiezo con la cual podemos probar nuestro llamado. Y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Dijimos segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Este llamado desautoriza toda confianza en nuestras propias acciones y nos conduce solo a Cristo para salvación. Y después nos libra de las obras muertas para que sirvamos a un Dios vivo y verdadero. Así como aquel que te llamó es santo, tú debes de ser santo. Si vives en pecado, no eres llamado, pero si en verdad eres de Cristo, puedes decir: nada me duele más que el haber estado en pecado y hoy deseo deshacerme de él. Señor, ayúdame a ser santo. Y pregunto, ¿este debe ser el anhelo de tu corazón? ¿Es esta la naturaleza de tu vida hacia Dios y su divina voluntad? Otra vez, en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14, el apóstol Pablo nos habla del llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, tu llamado es un supremo llamamiento. Has ennoblecido tu corazón y poniéndole sobre las cosas celestiales, has elevado tu esperanza, tus gustos y tus deseos a Dios. Has elevado el sonido de tu voz, invirtiéndola en y para Dios. Otra de las pruebas la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1, que dice: tienen parte en el llamamiento celestial. El llamamiento celestial significa un llamado del cielo. Si solamente te llama el hombre, no es llamado. El llamamiento celestial proviene de Dios. Es un llamamiento hacia ti desde el cielo. A menos que seas un forastero acá y que el cielo sea tu hogar, dispense, entonces no has sido llamado mediante un llamamiento celestial. Pues aquellos que han sido llamados declaran que buscan una ciudad que tiene cimientos y cuyo constructor es Dios, y que ellos son extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos capítulo 11, verso 10 dice: ¿es tu llamamiento santo y supremo y celestial? Entonces, hermano, has sido llamado por Dios, pues así es el llamado por medio del cual llama Dios a su pueblo. Así es de que es importante que reflexionemos sobre estos versos tan importantes que nos ayudan a comprender un poco más el por qué el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El propósito divino de Dios, un designio glorioso para el creyente. ¿Cuál es el propósito del designio glorioso de Dios para el creyente? Bueno, el propósito del designio glorioso de Dios para el creyente es justificar y glorificar al creyente. El propósito eterno de Dios para su pueblo siempre ha sido bueno. Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Hebreos capítulo 2, verso 11 dice:
porque Él, el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, Entonces aquí vemos que Jesucristo, ¿verdad? Nos mira como sus parientes, como su familia, y por eso tenemos que entender, ¿verdad?, que el propósito de este llamado, que es muy diferente al escogido, ¿verdad? Primero, encontramos que el propósito del designio de Dios es para el creyente, es justificar y glorificarlo, llamándolo, óigalo bien, desde antes de la fundación del mundo, como dice en el libro de Efesios, en el libro de los Efesios, gloria a Dios, allí en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, del verso 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según, verso 4, nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es de que es importante. Y en el verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que Él haya hecho esto por nosotros, nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Segundo, encontramos que el propósito del designio de Dios para el creyente es justificarlo y glorificarlo, llamándolo con un propósito. Y ese propósito era alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron. Espéreme tantito, porque estoy aquí, es primera y voy a segunda, dispense. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Dice ahí: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer desde el verso 13 también. Pero vosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si usted se fija, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo el propósito de Dios es santificar a su pueblo, santificarlo mediante el Espíritu y la fe en la verdad, o sea, en el Evangelio. Y por eso damos gracias, porque el Espíritu Santo tuvo parte también en esto, al escogernos, llamarnos desde la fundación del mundo. Y tercero, encontramos que el propósito del designio glorioso de Dios para el creyente es justificarlo y glorificarlo, para que en medio de las dificultades y los sufrimientos, aún en la más amarga desilusión, sepan que Dios está obrando para que se cumplan sus propósitos. Romanos capítulo 8, verso 28, dice de esta manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Entonces, debemos de pensar que aunque estemos en problemas, en dificultades, en sufrimientos, aún dijimos en la más amarga desilusión, nos demos cuenta que Dios está obrando para que se cumpla sus propósitos. Entonces, usted no tiene que perder la esperanza. Dios está con nosotros en esos momentos difíciles también. Ahora,
¿De qué manera las gentes respondieron al propósito del designio glorioso de Dios? Una de las maneras en que las gentes respondieron al propósito del designio glorioso de Dios para el creyente fue desviándose de la verdad del Evangelio, como dice el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, gloria a Dios, el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, verso 6. Verso 6, ahí vemos al apóstol Pablo hablando a los Gálatas y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, ¿se fija? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, o sea, un evangelio torcido, un evangelio fuera de la realidad de lo que el Señor nos ordena. Dispense. La segunda manera en que la gente respondieron al propósito del designio glorioso de Dios para el creyente fue que se hicieron idólatras. Se hicieron idólatras. Allá en Jeremías, el capítulo 35 de Jeremías, capítulo 35, y vamos a leer ahí en el verso 35, verso 15. Verso 15, dice la palabra del Señor así: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni oístes, no obedecieron, se fueron a la idolatría, y allí es cuando Dios se enoja, porque los llamó también a aquellos judíos, aquellas personas, ¿verdad?, que se acercaran a Él, pero no quisieron, se fueron a la idolatría. Los otros se desviaron de la verdad del Evangelio, estos se hicieron idólatras. Y en la tercera manera en que las gentes respondieron al propósito del designio glorioso de Dios fue rechazando la gran oportunidad que Dios les ofreció. Ahí vamos al libro de Mateo, capítulo 22, libro de Mateo, capítulo 22, gloria a Dios, y allí vamos a ver versos del 1 al 5. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Verso 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, otro a sus negocios. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que despreciaron la oportunidad más grande que pudieron tener para alcanzar la vida eterna. Allí es la manera como esta gente respondió. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para responder al propósito del llamado de Dios al creyente? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para responder al propósito del llamado glorioso de Dios al creyente es darle las gracias por la oportunidad tan grande que nos ha dado. Allá vamos a Segunda de Tesalonicenses, gloria a Dios. Allá en el verso 13 al 14, Segunda de Tesalonicenses, versos 13 al 14.
capítulo 2, verso 13 al 14. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra del Señor así, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 14. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así de que es el propósito de Dios que viniéramos a Él para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él quería que fuésemos como Jesucristo, ¿verdad? Así de que la segunda cosa que tenemos que hacer para responder al propósito del llamado glorioso de Dios para el creyente es valorar la inversión. Óigalo bien, la inversión que Dios ha hecho por nosotros, porque Él ha invertido mucho. Efesios capítulo 1, Efesios, gloria a Dios, Efesios capítulo 1, y allí vamos a ver el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, debemos, dijimos, que valorar la inversión que Dios ha hecho en nosotros. Porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así de que vemos ahí cómo Dios está invirtiendo, el cual dice, y cuál la superintendente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Entonces, Dios Padre quiere que nosotros alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La tercera cosa que tenemos que hacer para responder al propósito glorioso del llamado de Dios al creyente es tener la seguridad que ese propósito de Dios está basado en la fidelidad de Dios. Está basado en la fidelidad de Dios. Primera de Corintios, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 6 al 9. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, le dice Pablo a los Corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en este día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así es de que el propósito del llamamiento de Dios, el propósito eterno de Dios es glorioso, porque Él quiere que nosotros lleguemos a alcanzar esa gloria de nuestro Señor Jesucristo y vivir eternamente con Él. Que Dios les bendiga
y que este mensaje toque sus corazones y le haga entender que Dios tiene propósitos, está invirtiendo para que usted y yo podamos llegar a tener ese encuentro con Él en la gloria. Vamos a orar. Padre Santo y Rey Celestial, en este momento le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de escudriñar su palabra, en la cual encontramos, Señor, el alimento espiritual para nuestras almas. Bendiga este mensaje, Señor, y bendiga a aquellos que lo están escuchando. Toque sus corazones, Padre Santo, y que su Santo Espíritu los guíe en el camino hacia la vida eterna, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.